En el segundo recorrido de esta semana los invito a que recorran junto conmigo más del municipio de Regla. Ya estamos dando los primeros pasos dentro del municipio y puedo decirles que nos costó un poco de trabajo llegar aquí. En el día de ayer intenté crearles este video, este contenido, y fue un intento fallido porque cuando fuimos a agarrar el taxi o el medio de transporte no habían carros para entrar a Regla. ¿Algún carro para Regla? ¿Para Regla? ¿El centro? ¿El centro? Cementerio. Igual sí. De hecho, queríamos comenzar este video como un reglano de pura cepa, tomando o cogiendo la clásica e icónica lanchita de Regla, pero estuve conversando con varios reglanos y me estuvieron informando que su transportación está un poco inestable. Un día puedes ir y no está funcionando, otro día puede que esté funcionando, pero bueno, ustedes saben que eso funciona también con combustible y se hace un poco tedioso. Incluso en estos días la mar está un poco revuelta. Iniciamos prácticamente el video por aquí, por el cementerio de Regla, uno de los más antiguos de toda la ciudad, construido en el año 1900. Entonces, hoy para movernos hacia este municipio tuvimos un poco más de suerte, solo que dentro de la misma piquera donde intentamos coger un transporte y no pudimos en el día de ayer, tuvimos que coger un carro, un taxi que va rumbo para Guanabacoa. Y ese carro, algunos, porque no todos lo hacen, pasan cerca del cementerio de Regla y por eso fue que logramos llegar hoy. Bueno, ahí están viendo la cola de la farmacia porque al parecer entraron los medicamentos, sobre todo los controlados. Y bueno, para que se ubiquen, ahora mismo estamos caminando un poco de la calle Martí. Otro dato interesante, que le estoy haciendo el cuento de todo el trabajo que pasé para llegar a Regla. Básicamente no hay carros para Regla desde su piquera y vaya, encontrarte uno es literalmente un golpe de suerte. Y estos carros de Guanabacoa, que es como una estrategia para bajarte aquí en Regla, en donde quieras que te bajes te están cobrando 500 pesos. Puedo decirles que de todas las zonas, de todos los municipios generalmente, creo que este es uno que me estaban pidiendo muchísimo en los comentarios, que cuando iba a volver a visitarlo,
que cuando iba a grabar más, a mostrar más, porque hace unos cuantos meses atrás lo recorrimos así de manera superficial y les prometí en ese video que iba a regresar en algún momento para grabarles un poco más. Y aquí estamos. Vamos a intentar acercarnos un poco más al corazón del municipio. Yo le dijo que tenía que sentarse con nosotros. Yo no entiendo por qué. Y bueno, fíjense que esto es un detalle que cada vez que tenemos la oportunidad de hacer un vlog así generalizado de regla, resaltamos lo estrecha que pueden ser para esta parte de la ciudad las aceras. Estamos cerca de un banco y les puedo decir que en estos días donde les estoy creando este contenido son los días más ajetreados porque comienza el pago a los jubilados. Miren cómo está ese banco prendido. ¿Qué tú quieres? Yo le dije que detrás mío yo vamos a... No, te voy a quitar, estás loco. Qué cantidad de gente en ese pedacito de la calle, por Dios. Pero bueno, como siempre digo en algunos videos, todo el mundo está yendo tras su prioridad y todo el mundo quiere cobrar su dinerito. Aunque sea en el caso de los jubilados, 2.000 o 3.000 pesos. Bueno, recorriendo toda la calle Martí, quise llegar a este parque, uno de los más reconocidos de Regla, que es el parque de Guaycanamar, porque hace unos cuantos meses atrás, ¿saben? Cuando yo vine a la iglesia de Regla, que vamos a visitarla próximamente, más adelante en el video, vi que en este parque, entre otros dentro del municipio, se estila, como en otras partes de la ciudad, los fines de semana hacer ferias para vender hortalizas, viandas, ropa, ¿saben? Todo tipo de productos. Y al parecer en esta ocasión no se celebró, pero cerca de la calle Martí ahora mismo vi una calle que ahora nos vamos a desviar por ahí para ver qué tienen para ofrecer en ya prácticamente estos días acercándose al fin de semana. Aquí les muestro el Cine Teatro Regla, uno que cuenta con una muy buena historia.
y de los más importantes aquí del municipio. Bueno, donde vi ese movimiento es precisamente en la calle que está paralela a Martí, que es Calixto García. Sí, aquí muchas calles nombradas con los nombres de las personalidades de la historia de Cuba. Como les dije en el blog pasado, que sí, invito a todas las personas que no hayan tenido chance de ver ese contenido, que les publiqué el miércoles. Estuvimos recorriendo, haciendo un gran recorrido por el municipio del Cerro. Así que cuando terminen de ver este video, pásense por allá y no se pierdan todo ese material. Les estuve comentando que entre los pronósticos para esta semana respecto al clima, iba a haber lluvia, iba a entrar un frente frío y me imagino se han percatado que el que vio ese video ya las temperaturas en la actualidad bajaron y es por eso que ya ves a los cubanos normalmente con abrigos o con ropa invernal. Ahí básicamente lo que están son las tarimas de productos, de vianda, de vegetales. Pues esa feria del parque que dejamos atrás, quizás no la hagan el viernes, pero sí seguro la hacen el sábado y el domingo. Ya esta parte es 24 de febrero. Calixto García es un pequeño cuchillo que hace ahí por donde subimos casualmente y es una unión de todas estas calles. Y tú dame un break para sacar la moto. Ustedes saben que yo me dejo llevar y entonces me pierdo entre las calles y cojo para aquí, cojo para allá. Pero vamos a insertarnos nuevamente en la calle Martí para ver con qué otras cosas nos encontramos. De hecho, ahora mismo estamos frente por frente al Teatro Céspedes. Sí, hay muchas edificaciones aquí que guardan mucha historia, que son muy antiguas dentro del municipio. Tandoka.
Estos carteles del ayer, la heladería La Marina. Esto se ve que lleva tiempo ahí, ¿eh? Y bueno, fíjense cómo para regla los bancos están bien cerquiticas uno de otro. Sin palabras con las colas en los bancos de regla, ¿eh? Vaya, no tienen comparación. Creo que hoy es el día de documentar las colas en un video dentro del canal. Mira. Una panadería dulcería. Dale, cuídate, cuídate. Oye, estaban ahí al lado de la yuca. ¡Qué locura! Dice un hombre, hay malanga. Y dije, coño, malanga. Así llegamos a otro de los parques que forman parte del municipio de Regla, el que se conoce como el Parque de las Madres. Y ya desde este punto se siente un poco más la brisa marina, es que estamos prácticamente a unos pasos del mar y también de la iglesia de Regla, que evidentemente, claro que íbamos a hacer una parada en este video. Ahí les comparto estas tomas para aquellas personas que recuerden sus tiempos de sentarse aquí, pasar el rato, charlar un poco. Y bueno, Parque de las Madres precisamente por estas esculturas. Ahora sí, vamos rumbo a esta parte de Regla. Yo creo que la más visitada por el habanero, quitando los reglanos y las personas que normalmente viven dentro del municipio, ¿eh? Y bueno, básicamente estamos como que caminando el último trayecto de la calle Martí para esta parte del municipio, ¿no? Entonces vamos a insertarnos por esta calle para que vean parte de su arquitectura, cómo se conserva hasta cierto punto, ¿no? La parte colonial de la Cuba del ayer en este pedacito. Miren las calles empedradas, como pueden ver en algunas partes de La Habana Vieja. Las edificaciones
las casas, las viviendas. Y aquí también se empieza a sentir un poco la parte religiosa, ¿no? Ya que estamos cerquitica de la iglesia. Y bueno, miren, para sorpresa de nosotros, ya iba a ir para allá a preguntar por qué la lanchita hoy está funcionando. Que era la idea, como les dije al inicio del video, comenzar desde ahí, tomar nuestra correspondiente lanchita hacia Regla y comenzar desde este punto del municipio. Pero bueno, las cosas en muchas ocasiones no salen como uno quiere. Bueno, aquí están lo mismo las pitonizas, la gente que te venden velas, que te venden flores. Y aquí nos encontramos con la iglesia de la Virgen de Regla. Iglesia que saben que siempre tratamos todos los años de acercarnos a ella en el día dedicado precisamente a esta deidad. Vamos a hacer una pequeña exploración actualizada de la iglesia. Que miren, ahora todos los días de 8 de la mañana a 5 de la tarde. A las 9 de la mañana hay Santa Misa, a las 11 Santa Misa en sufragio por los difuntos y a las 9 de la mañana, los sábados y los martes, son los bautizos y los turnos. Buenos días. Vaya, sinceramente, a esta señora de la Virgen de Regla, que es asociada en la religión yoruba con la deidad de Emaya, es una deidad que nunca me voy a cansar de venir a visitarla, la verdad. Y sin dudas de las iglesias más pintorescas con las que cuenta la ciudad de La Habana. Una vez fuera de ella, puedo decirles que si hay algo que me encanta de esta iglesia es lo tan cerca que está del mar. Vamos a acercarnos para respirar un poco de brisa marina y continuar con nuestro recorrido. Vaya, que ahora mismo me dan ganas de montarme en la lanchita. Miren, aquí sí hay medio de transporte para poder moverse. Y bueno, ya es como que una costumbre que en esta especie de malecón la gente venga aquí a sentarse, a hacer sus obras al mar, hace sus obras en el mar, como pueden ver. Es algo muy característico que cada vez que vengas por aquí, y no precisamente en un día acorde a una fecha o algo así, te encuentres a personas haciendo sus cositas o simplemente sentados por aquí. Incluso hay hasta pescadores. Miren cómo desde aquí se ve el Capitolio, la polémica Torre K. Casi nunca puedo mostrarles a detalle esta parte del maleconcito, pero en estas escaleras siempre hay gente aquí haciendo sus obras, hablando con el mar, con Yemaea. Y es sorprendente e increíble un día normal encontrártelo vacío, pero bueno, a medida que va pasando el día siempre vas a encontrarte gente aquí. Miren qué interesante este monumento que está aquí, que dice, dedicado a los africanos que en el año 1836 fundaron en este pueblo la sociedad secreta Abacuá. Bueno, ahora vamos de regreso para explorar un poco más de Regla por la calle Máximo Gómez, que también precisamente uno de sus extremos muere aquí, cerca de la iglesia. Puedo decirles que para este contenido específico
No tengo planificado recorrer todos sus barrios como hicimos con el cerro el miércoles pasado. Así que esto va a ser como una especie de introducción para recorrer próximamente en otros contenidos, otros barrios o otras zonas del municipio. Así que yo los invito a que ustedes pongan en la parte de los comentarios qué les gustaría ver de este municipio en próximos videos. Tiene que coger la mulén para que arrastre esto también para acá. Mira. Vamos a aprovechar y recorrer un poco la calle 27 de noviembre, una calle que, como ven en el ayer, por aquí pasó para esta parte de Regla el tren. Miren las líneas aquí. Mira, ahí la gente se acoge a la jubilación, esperan en su casa su jubilación. Pero que le lleven el expediente. Claro, para que sostenga. No, porque mira, ya tú me sacaste vacaciones, ¿verdad? Ajá. Bueno. Y cada vez yo puedo esperar. Ahí en mi casa. Lo que tú tienes que acabar de presentar. Yo no sé de dinero. ¿Entiendes? No es un problema mío. Es un problema de ustedes. De tus planes. Cuando tú me digas así, Aquí mismo en esta dirección, como pueden ver, estamos cerca de un estadio reconocido aquí de Regla, que es el estadio Alberto Álvarez. Y si la memoria no me falla, por aquí también creo que está la empresa Prodal, ¿saben? La empresa que se encargaba antes de hacer las croqueticas, las albóndigas, partitú, toda esa serie de productos, las hamburguesas. Creo que una de las sedes, una de las empresas está por acá. Me imagino que se han percatado cómo para aquí, en la actualidad, hablando de temas relacionados con la arquitectura, todavía siguen predominando las casas de madera. Y aquí están haciendo una especie de trabajo voluntario. Bueno, aquí mismo en esta calle que estamos recorriendo, podemos decir que estamos en las afueras del reconocidísimo Liceo de Regla. Invito a las personas que tuvieron
en un momento de descarga o algo así, que comenten ahí abajo sus experiencias dentro de este local. Llegamos a otro parque reconocidísimo de aquí de Regla, que es el Parque de la Mandarria, precisamente por esta escultura o este monumento que les voy a mencionar y la historia que tiene detrás. Deben mostrárselas desde el frente y espero que YouTube no me censure por esto. Miren, es conocido también como Parque Julio Antonio Mella porque es dedicado a esa personalidad o a esa figura. Y frente por frente a él nos encontramos con esta edificación abandonadísima que a mí, desde que yo llevo tiempo creándoles contenidos y paso por este parque, me ha llamado mucho la atención. Y bueno, aproveché para preguntarles a los reglanos, a la gente que vive aquí, y por lo que me estuvieron diciendo, si usted conoce algún detalle más interesante, me lo deja saber en la parte de los comentarios. Yo lo conocí como agromercado. Una parte de él era un agro hace unos cuantos años atrás cuando yo pasé. Pero los reglanos me estuvieron comentando, la gente que vive por aquí, que inicialmente era como una especie de parqueo. Y ya después para allá, para la década del 80, era como una especie de complejo, ¿saben? Que incluía un restaurante, un supermercado. Y bueno, a día de hoy se pueden dar cuenta que es algo completamente abandonado. Y como pueden ver es una edificación súper grande. Vaya, que si viene alguien con idea de invertir o algo de eso, se va a adueñar de una propiedad inmensa para negocios. Ahora está completamente en ruina. Desde ese parque ahora salimos a la calle Perdomo. Que como ven es una calle bastante comercial. De hecho, caminamos un poco de ella en los minutos iniciales de este video. La vía de agua, Bueno, aquí les muestro un poco de lo que se conoce como la carretera vieja y estamos prácticamente en los bajos de la conocida colina Lenin.
Fíjense que saliendo de esta calzada vieja, las personas que viven tiempo acá recordarán que en ese video estuvimos haciendo todo ese recorrido de lo que se conoce como el Puente del Horcado, entre otros detallitos. Toca recorrer un poco también esta calle que la caminamos, la avenida Rotaria o 10 de octubre, porque ahora vamos a salir del semáforo de Guanabacoa y de Regla para coger un transporte de regreso hacia La Habana. Llegando aquí a esta parte o a este punto bastante céntrico que une a ambos municipios, Regla y Guanabacoa, que Guanabacoa me gustaría visitarlo y hacer esta especie de formato de video próximamente. Me despido sin antes darle las gracias como siempre porque hayan visto este video hasta el final y saben que nos apoyan un montón dejando un me gusta, compartiendo el video con amigos, hypeándolo de ser posible y suscribiéndote a esta genial familia si aún no lo han hecho. Les dejo de tarea que comenten qué quieren ver próximamente. Los quiero un montón. Recuerden que yo soy Jonix y hasta entonces, pura vida. Y deseenme suerte a ver si logro coger un transporte. Miren cómo está esa parada.